Shabbat Shalom, Shabbat Aleichem, que la paz sea con ustedes. Bienvenidos a la segunda parte de la serie que hemos titulado El Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah. El propósito que tenemos con esta serie es conocer más de cerca la identidad del Elohim y Redentor de Israel, comparando los textos del Tanaj con los textos del Brit Hadashah. Espero que el Ruach, el espíritu del Elohim de la verdad, el Elohim Haemet, el que nos dejó las escrituras como enseñanza que llegó hasta nuestros días, ¿no? Con el fin de entender el pasado para conocer el futuro y entender también el presente. Pero que su Ruach nos guíe a mí, que tengo la intención de compartir con ustedes estas bendiciones que para muchos son misterios de las escrituras, y a ustedes también, los que escuchan esta serie, que prestarán atención, que dispondrán su corazón, que dispondrán su mente para entender qué o a quién nos describe los escritores del Tanaj y los escritores del Brit Hadashah, quién es el Elohim viviente, el Elohim que se reveló a partir de después de Adán hasta nuestros días, hasta nuestro tiempo, ¿vale? Tuvimos en la primera parte una presentación que le hemos llamado la introducción. Es importante que todos cuanto escuchan, independiente que parte de esta serie, siempre es bueno tener en cuenta la parte llamada introducción. Allá se explica el propósito que tenemos a través de esta serie. La primera parte hemos hablado sobre Génesis 1, versículo 1, capítulo 1, verso 1, y hemos conocido quién es el primero y el último, el Elohim Et, es decir, el Elohim Aleph Tav, quien hizo el cielo y la tierra. En esta segunda parte nos vamos a dedicar para conocer, aunque ya hemos entendido de la vez pasada quién es Elohim Aleph Tav, en el mismo verso del Génesis 1, antes de decir que hizo, quién fue el que hizo, ¿vale? Está la palabra bara, ¿vale? La primera palabra del primer verso de Génesis empieza con la palabra bereshit, es decir, en el principio. Y la segunda es bara, es decir, creó. Y después nos identifica quién es el que hizo la creación. Y aquí aparece Elohim Aleph Tav, ¿vale? Que tuvimos la presentación pasada. En esta ocasión vamos a ver igualmente quién es el creador en este caso, pero ya no siguiendo la pista de quién es el Aleph Tav, sino siguiendo el título, el creador, el título de creador en sí mismo. Toda serie es parte de títulos, atributos o nombres que se le da, que las escrituras, tanto el Tanaj como el Brit Hadashah, le dan para identificar al Elohim viviente, al Elohim que conocemos después de Adán hasta la fecha. Ahora, el tema que tenemos hoy la llamamos el creador, ¿vale? Desde luego, si los primeros discípulos se equivocaban, ojo, si los primeros discípulos se equivocaban en su evaluación de quién fue Yeshua, su error llegó a alcanzar cotas de delirio porque lo identificaron como el único creador del universo. No sé si hace falta que les vuelva a repetir, porque quizás alguno dirá, ¿qué le está diciendo Daniel en esta ocasión? Así que tengo que decirlo de nuevo para que entiendan de qué va el tema. Si los primeros discípulos, los primeros seguidores de Yeshua, vale, digamos los 12, aunque en realidad se perdió Judas, quedaron 11. Si ellos entendieron que el personaje a quien seguían, quien llamaba Mashiach, quien llamaba Rabuni, ¿no? Decía Miriam, mi maestro, el rabino de ellos, su redentor, su pariente más cercano. En él pusieron la confianza de sus almas y de su salvación eterna.
Si ellos en esta evaluación sobre Yeshua, esa evaluación era equivocada, pues es decir, si partimos de un concepto que los discípulos se equivocaban sobre la identidad de Yeshua, el error que ellos compartieron alcanza cotas de delirio, y con razón, pues algunos lo están desechando, y el judaísmo desecha los escritos del Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque los discípulos de Yeshua identificaron como el único creador del universo, es decir, de todo lo que nosotros vemos y tenemos debajo de la cúpula celeste, en la superficie de la tierra y debajo de las aguas de la tierra. ¿Vale? O hay la segunda posibilidad: si los discípulos no se equivocaban en su evaluación sobre quién era Yeshua, estando en la verdad, describieron, pues tenemos que aceptar que describieron en pleno conocimiento sobre la identidad de Yeshua, al llamarle, al identificarle, a considerar que Él es quien se presentó, quien se describió, para que nosotros hablemos sobre Él, lo identifiquemos y lo describimos a Él como el que será, quien fue, quien es. ¿Vale? Voy a hacer aquí una corta pausita para recalcar este asunto. Cuando Elohim viviente se presentó ante Moisés en la zarza ardiente, Moisés lo preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él no pronunció algún nombre que el mundo mesiánico cristiano por aquí se inventaron. Ninguno de los que ellos se inventaron. Simplemente dijo, es decir, como él se describió identificándose a sí mismo para dar a conocer su nombre, esta forma de evaluación sobre su ser, él se presentó así: Ejiej Asher Ejiej. Entonces, cuando Moisés preguntó Mashem Ho, él contestó: Ejiej Asher Ejiej. ¿Cuál es tu nombre? Seré el que seré. ¿Vale? Es la forma como Elohim se describió a sí mismo. ¿Vale? Entendemos aquí en otras presentaciones, hemos explicado mejor por qué todos los atributos, todos los nombres describen parte de su ser en ciertos aspectos, razón por la cual el segundo Ejiej tiene forma distinta de la primera. Seré el que hace falta que sea. Mejor dicho, seré quien hace falta que sea para ustedes. Y en segundo lugar, en ese mismo contexto, dijo a Moisés cuál es la forma, o describió a Moisés cuál es la forma como nosotros, al hablar sobre el Elohim viviente, tenemos que describirlo, reportarnos a él. Es aquí de donde viene Ijieh, Hayah, Ve, Jove. Es decir, lo que tenemos las 4 consonantes que sabemos que son la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. ¿Vale? Un acróstico que describe, que incorpora en sí mismo lo que se puede describir sobre el Elohim manifestado desde Aleph, desde Génesis hasta la Tav, es decir, hasta Apocalipsis. En estas 4 consonantes se incorpora todo lo que nosotros podemos conocer, las cosas reveladas sobre su ser. Por esa razón, hacer un acróstico que abarca un contenido tan enorme para nuestra capacidad de entendimiento limitado a causa del pecado, simplemente no lo pronunciamos como un nombre, ni siquiera con la forma que es correcta de punto de vista escrito en los escritos de judíos, y aparece la forma vocalizada Yehovah, ¿vale? Pero al no ser un nombre, no se pronuncia como un nombre. Incluso si se describe, si se presenta vocalizando Yehovah, ¿vale? Es la forma en cual se describe en una sola palabra los 3 verbos. Ijiej será, Hayah, quien fue, Jove, quien es, y quien es. Será, quien fue, quien es. ¿No? Tenemos los 3 verbos, que nosotros lo tenemos el futuro, el pasado y el presente. Y es de aquí donde sabemos, ya que el presente, Él está siempre. Hablando sobre el Elohim de nuestros padres, siempre nos dirigimos hacia la Aleph, y cuando hablamos del Elohim que será para siempre con nosotros,
nos referimos a Tav. De aquí el futuro y el pasado, porque el presente está en todo, incluso en el pasado, incluso en el futuro, y implícitamente en el presente Él está. Por eso el Aleph Tav resumen o incorpora la esencia de lo que describe también Yod Hei Vav Hei. Bueno, son poco lo que se puede decir. No sé si pueden captar la idea. Espero que puedan seguir todas las partes de audio que tenemos en vídeo sobre la deidad, el Elohim de Israel. Hay varios audios a fin de tratar de explicar de diferentes puntos de vista el significado, bueno, lo que incorporan estas meras consonantes hebreas, ¿no? Entonces, cuando Elohim se presentó a sí mismo, se describió, seré el que seré. Cuando nosotros nos referimos a él, lo describimos, será, quien fue, quien es, ¿vale? Y en estas 4 consonantes se incorpora una cantidad enorme de información sobre su ser, sobre sus planes, sobre sus propósitos. Entonces, los discípulos, si estaban en la verdad, ellos lo identificamos como Yod Hei Vav Hei, es decir, como quien será, quien fue, quien es, el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero si ellos estaban engañando, es decir, si se equivocaban en su evaluación sobre Yeshua, pues esta evaluación, al identificarlo como el Elohim del Tanaj, obviamente uno puede decir alcanzaron cotas de delirio. Pero obviamente aquí nadie va a decir que Juan, Mateo, Pedro, ¿no? y Jacob, Santiago, pues deliraron cuando identificó a Yeshua, porque no quiero incluir aquí a Pablo, porque Pablo describió o edificó sobre lo que ya describieron los demás discípulos. Vamos a ver alguna cosita en paralelo, pero bueno, también lo podemos incorporar porque él defendió la identidad de Yeshua al ser el Elohim creador, ¿vale? El Tanaj señala que Elohim, Adonai, es la palabra que siempre usamos dentro del concepto hebreo judío especialmente. Se entiende que siempre cuando se usa la palabra Adonai, ¿no? es la forma de referirnos a las 4 consonantes, que es un acróstico que incluye la descripción completa, demasiado grande para expresarlo en algunas palabras. Por lo tanto, siempre que se usa la palabra Adonai, es un sustituto de las 4 consonantes, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. El Tanaj nos describe al Elohim, Adonai, que Él es el creador de todo lo que hay en esta tierra, sin ningún tipo de la colaboración. Es decir, Él creó todo sin que alguien más lo ayude. Entendamos por qué cuando hablamos de la fe hebrea, hablamos Shema Echad. Escucha Israel, tu Elohim es uno numérico singular. Aquí no cabe el concepto de 2 seres, de un padre y un hijo, ¿vale? Ojo, ya le hemos dirigido a escuchar de la introducción, bueno, no la primera parte, la introducción, ya que esta es la segunda. Hasta ahora hemos presentado 3 audios sobre este tema. Veamos y comparamos los textos. Génesis, capítulo 14, verso 19. Lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham de El Elión, es decir, el Altísimo, creador de cielo y tierra, creador de cielo y tierra. También pueden ver verso 22. Isaías 44, verso 24. Así dice Adonai, ¿vale? La palabra Adonai sustituye las 4 consonantes. Tu Redentor, el que te formó desde el seno. Yo, Adonai, lo he hecho todo. Yo solo extendí los cielos. Yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Isaías 44, verso 2 dice, así dijo Adonai, tu hacedor, hablando al pueblo de Israel, tu creador, que te ha ayudado desde que naciste, no temas mi servidor Jacob. ¿Vale? Cuando hablamos de Jacob, obviamente no hablamos en los libros, lo leemos en los libros de los profetas, no nos referimos al ser Jacob, sino a toda la descendencia que salieron de los lomos de Jacob, identificando así al pueblo de Israel en sus 12 tribus, las 12 ramas.
Isaías 45, verso 12 dice, para tener así tres testigos, yo hice la tierra y creé al hombre en ella. Yo extendí los cielos con mis manos y doy órdenes a todo su ejército. ¿Vale? Hay un Elohim que nos indicó que nosotros nos tenemos que referir a él mismo, describiéndole como el que será, quién fue, quién es. Y él dijo que es quien con sus manos extendió los cielos, hizo la tierra, creó al hombre sobre ella, ¿vale? Eso como paréntesis, no sé si alguno conoce el código SL. Bueno, es secuencias de letras equidistantes, ¿vale? Secuencia de letras equidistantes. Dentro de la cita de Génesis, donde se describe la creación del ser humano, de Adán en este caso, preciso caso, está incorporado la sella del autor de esta obra maestra. A todos los cuadros, los pintores, pues en alguna esquina, algunos visiblemente, otros que te cuesta un poquito ver dónde está el sello, la marca, el logo, la firma, el nombre del autor, pero todos dejan una imprenta, algo que lo identifiquen a ellos mismos, como nosotros tenemos en todos los PDF la lema en defensa de la verdad, pues exactamente el creador también tiene su sello en una secuencia de letras equidistantes dentro del texto hebreo original en el libro escrito por Moisés. ¿Da? Allá está incorporado en la secuencia de letras, es decir, a cada cierto número de letra encontramos una otra letra que forma o que al sumarlos, al juntarlos, tenemos un nombre. Es el nombre del creador. No se lo voy a decir ahora porque quitará el encanto, ¿no? Bueno, no el encanto porque algunos tropiezan con esta palabra y dicen que es mala, ¿no? La kavod, ¿no? La maravilla, las maravillas de la obra de la creación. Pero quédese con la idea, busquen, investiguen para que vean el nombre del maestro arquitecto, porque está incorporado, aunque hay personas que dicen, no está en ningún lado descrito su nombre, sí que está allá y en muchas otras partes. Eso es un ejemplo claramente, dada las citas que hemos mencionado, yo hice la tierra y creé al hombre en ella, pues él en esa secuencia de letras equidistantes dejó la firma, la marca de su nombre incorporado en una secuencia precisa, que describe, al juntarla tenemos el nombre del hacedor. Yo extendí los cielos con mis manos y doy órdenes a todo su ejército. Obviamente hay muchas más citas semejantes, pero bueno, con estas cuatro, bueno, son suficientes. Los apóstoles eran hebreos, israelitas, conocían estos pasajes. No como nosotros que pensamos con una mente latina y con eso tratamos de interpretar lo que se quiso decir y la interpretación lo pasamos por el filtro de la educación, el concepto, el entendimiento, la cultura que nosotros tenemos, cosa que lleva a otras interpretaciones malas y con razón tanto engaño. Hay que adquirir, hay que procurar tener esta metanoia, cambio de mente, no para lograr asimilar, adquirir un conocimiento, una visión, un punto de vista hebreo. Obviamente para eso uno tiene que entrar primeramente en la alianza con el Elohim de Israel y hacer parte de las escrituras su estilo de vida, su alimento diario. Todos los discípulos, siendo israelitas, conocedores de hebreo, conocían estos pasajes que le acaba de leer antes, sabían que Elohim no había utilizado ayudantes, instrumentos o intermediarios en su obra de creación. Si el Mashiach, en quien ellos confiaban, quien ellos llamaban Yeshua, es decir, Él salva, no era Elohim, ¿por qué afirmaron que Yeshua había creado todo? Miren y lean detenidamente. Vamos a leer un capítulo que todos conocen. Vamos a comparar dos editores, dos escritores del Hadashah entre ellos, para que entendamos por contraste lo que se expresa lo que expresa uno y el otro. Juan capítulo 1, los primeros 5 versos. Bueno, yo les voy a leer de la edición que tengo ahora aquí, el código real. Desde un principio era Dabar de Elohim,
Y aquel davar estaba siempre ante Elohim. Y el davar que ya existía, ¿m?, era la expresión misma de Elohim. En la edición Reina Valera y la mayoría de las ediciones se escribe fácilmente: al principio era Elohim, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Verso 2. Este, es decir, el davar, existía desde un principio ante Elohim. Verso 3. Bueno, no traten de sacar interpretaciones, no se apresuren a decir, ajá, yo sé, yo creo, yo no sé qué, porque no saben ustedes lo que yo creo. ¿No? Cada palabra tiene importancia, porque cuando hablamos de lo que quiere expresar esta cita, no tenemos que saltar nada. Y siempre tenemos que seguir el sistema de investigación aprobada por la Escritura, ¿vale? No solamente hacer lectura y de aquí interpretar, porque cada palabra tiene su enfoque, su clave, da un otro, ayuda, ¿no?, da una otra parte o revela una otra parte de la misma verdad. Cuando hablamos del principio tenemos que entender, ubicarnos en un contexto y en la mente del autor, dónde empezó, dónde proyectó su mente cuando dijo existía desde un principio ante Elohim, ¿vale? Porque si no, algunos sacan disparates hasta llegar a negar la identidad del Mashiach. Verso 3. Todas las cosas por davar fueron hechas. Presten bien atención a esas palabras, porque los vamos a contrastar para que entiendan mejor. Así no se pierden los detalles. Todas las cosas, es decir, lo que hay en el cielo y bajo el cielo, ¿no? En el cielo, es decir, en la bóveda celeste, lo que nosotros vemos, lo que llamamos sol, la luna y la estrella. No hablo de lo que hay en el universo, sino lo que nosotros vemos, ¿no? Y lo que hay en la tierra, las aves también, y los peces, el ser humano. Por davar fueron hechas. ¿Vale? Vimos en Isaías 45, hice la tierra, creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos y las manos, doy orden a todo su ejército, es decir, todo está bajo su control, su dominio, su poder. No se mueve nada sin su autoridad. Todas las cosas por davar fueron hechas, y sin ello, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero vimos en Isaías 44, 24, yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Por eso es importante entender bien qué es o a quién identifica Juan cuando dice todas las cosas por davar fueron hechas. Entonces es importantísimo entender qué es este davar o quién es. Y sin ello, es decir, sin davar, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí no es claramente, si contrastamos el Tanaj con el Brit, si creemos en la cita de Isaías 44, lo que Elohim mismo describió, donde dijo sin ayuda alguna, es decir, no tuve un segundo quien trabajó conmigo, ¿vale? Es lo que dice el verso 3. Nada ha sido hecho sin el davar. Verso 4. En él, es decir, en el davar, estaba la vida. Obviamente, si no tenía vida, pues no puede crear de nada. Porque hemos visto en la primera parte que el creador, la palabra Elohim, el Aleftav, creó el sentido, es a partir de la nada. No es que tenía algo por aquí, algunas piezas, tenemos ladrillos y hacemos un edificio. No, y él hizo que tenga existencia los ladrillos para que puedan edificar lo que hizo, ¿no? Para que entiendan un poquito. Cosa que nosotros no podemos hacer. Nosotros creamos a partir de algo. Él creó a partir de nada, a partir de él mismo. ¿Vale? En él, es decir, en el davar, estaba el potencial de Hayaj. Por eso es Elohim, Hayaj, Hay, ¿no? La Torah viviente lo llamamos, porque él es la vida, está en él mismo. Y la vida era la luz de los hombres. Si ustedes pensarían como judío, como un rabino, como un hebreo, entendería totalmente diferente estas palabras. Pero así necesitan explicación y también entender qué es lo que entiende un hebreo para que ustedes puedan aprender, ya que la mayoría
para no decir todos. Venimos de oscuridad, de otras iglesias donde nada fue de provecho, por eso hay que dejar toda esta enseñanza a un lado, porque el Elohim de Israel no pone vino nuevo en odres viejos. Hay que desechar los odres viejos, los almacenes en cual depositaron la información antigua y procurar tener una mente nueva para asimilar lo que la fe hebrea comparte. Verso 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, y espero que a todos le ilumine el Mashiach, como dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque el que está en la verdad, en la Emet, no tiene, es decir, tiene un fundamento que no tiene por qué preocuparse de los ataques del enemigo. La fortaleza sobre la cual edifica una persona, es decir, cuando edifica sobre la roca esta fortaleza que llamamos emuná, que llamamos fe, si esta fortaleza, esta emuná está sobre emet, es decir, sobre la verdad, no tiene por qué temer de los ataques, de las enseñanzas, de los engaños disfrazados del enemigo. Por eso es importantísimo conocer quién es la raíz de la fe hebrea, porque si yo no conozco la identidad de quién es el Haemet, quién es el fundamento sobre quien tengo que edificar toda mi fe, ninguna otra enseñanza prevalecerá, porque si una casa está edificada sobre la arena, es decir, sobre un concepto equivocado, sobre la deidad de Israel, toda otra enseñanza se sucumbará, se derrumbará, porque el enemigo es astuto. Entiendan por qué es importante esta serie. Juan capítulo 1, verso 9 a 10, vamos a leer. La luz verdadera, que vimos es el Dabar, que alumbra a todo hombre cuando nace en esta edad presente, estaba ya en el mundo, y por él, es decir, por el Dabar, fue hecho el mundo. Pero el mundo no le conoció. ¿A quién? Al Dabar. Verso 14. Y el Dabar, que el Eterno tenía en su seno, que Elohim lo tenía en su seno. Vamos a entender un poquito qué es lo que quiere decir esta palabra. Se hizo carne. El Dabar se hizo carne. ¿Vale? ¿Quién es el Dabar? El que hizo todas las cosas. Y nada de lo que fue hecho no fue hecho sin él. Y tabernaculizó, es decir, puso su morada entre nosotros y contemplamos su gloria, su kavod, bueno, es la expresión, como la del único en su clase del Padre, lleno de hased, es decir, de gracia, es la palabra que se usa para gracia, y emet, verdad. Tenemos que entender que esta palabra en el seno, que algunos lo malinterpreta, bueno, más tarde, mejor lo vamos a dejar más tarde para citar algunas citas, para entenderlo correctamente qué es lo que significa esta expresión. Y el Dabar, que estaba con Elohim, estaba en el seno de Elohim. Esta Dabar se hizo carne. Hay algunos que consideran que es una energía del un mismo ser, que en el lenguaje humano pues le dieron el sentido de Dabar. Y esta energía se materializó y luego esta energía, no sé qué pasó con la materia de la carne, pero bueno, describe, volvió en el seno de su padre, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta las palabras, pero no dentro de mi concepto latín, español o del país que sea, sino del concepto del propio contexto o el lenguaje hebreo. ¿Vale? Más adelante vamos a ver el sentido. En el judaísmo, cuando se lee Génesis capítulo 1, en el verso 3, donde se describe que Elohim hizo la luz, separó la luz de la oscuridad, la opinión unánime de todos los rabinos identifica a la luz, esas palabras descritas ya, Elohim separó la luz de la oscuridad, identifica a la luz con el Mashiach. El mensaje de Yeshua estuvo claro para los judíos cuando Yeshua afirmó sobre sí mismo en Juan 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. Una persona en esta
época pues no entiende siempre lo que está escrito en el Brit Hadashah, pero los rabinos, los judíos que conocen el contexto, la historia, y más los de la época de Yeshua, que entendía a qué es lo que dijo Yeshua, qué peso tenía las palabras de Yeshua, recibieron las palabras con otro peso, no como nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque ellos esperaban al Mashiach y ellos sabían que en Génesis 1:3 la luz habla del Mashiach, y al saber eso, Yeshua dijo sobre sí mismo: yo soy la luz, quien vosotros esperáis, de Génesis 1:3, yo soy la luz del mundo. Y Juan dice: la luz del mundo vino en el mundo y el mundo no lo conoció. La luz verdadera, Juan 1, verso 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre cuando nace en esta edad presente, estaba ya en el mundo, al principio estaba con Elohim, y por el Dabar, por esta luz, es decir, quien es el Dabar verdadero, fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Ni los suyos también, dice en el verso 11, pero hay una promesa en el verso 12, Juan 1:12, para todos los que creyeron en él. Recibieron el derecho, entraron en su derecho de entrar en la alianza. Indicando sobre Yeshua, Pablo escribió, pareciendo que parafrasea, si se dice bien así, a Juan, citando el verso 1. Es decir, todo lo que hemos leído hasta ahora, las citas de Juan, Pablo los repite, pero en otras palabras, describiendo de otro punto de vista la misma cosa. Vamos a comprobarlo para entender este asunto. Vamos a ver Colosenses, capítulo 1, en su carta dirigida hasta los Colosenses, capítulo 1, verso 15 a 20. Vamos a leer verso por verso tratando de explicar algunas cositas para rescatar el concepto. Quédense con que vamos a leer 5 versos explicándolos de a paso. Es decir, comparándolos con lo que hemos visto de Juan capítulo 1. Colosenses 1, verso 15. Él, ¿hablando de quién? Hablando de Yeshua, obviamente, ¿no? Él es la imagen del Elohim invisible. Es decir, hay alguien que podemos ver, hay alguien que no podemos ver. Es aquí donde sí se habla del plan de redención. ¿Vale? Aquí en el plan de redención, hemos visto en la parte de introducción, hablamos sobre un padre y un hijo. Cuando hablamos de la fe hebrea, hablamos sobre lo que vemos, quién se manifestó, qué será, quién fue, quién es, y como nosotros podemos entender y conocer. Cuando vino Yeshua, nos habló sobre su padre. Y en el Brit Hadashah, los discípulos pues, nos dejaron ciertas evidencias sobre lo que Yeshua describió, sobre el proyecto y el plan principal para el cual él vino, restaurar lo que Adán ha perdido, ¿no? Nuestra conexión con su padre. Y es aquí donde Pablo, pues, citando, parafraseando a decir a Juan, nos describe que Yeshua es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Claro, aquí los testigos de Jehová dirán: aquí está la cita, mira, los del judaísmo que creen lo mismo, dicen: mira, aquí es una alma creada porque él es el primogénito de toda la creación. Bueno, eso es cuando la gente lee, pero en la luz de sus prejuicios, y no quiere ubicarse dentro del contexto de lo que estos escritores enseñaron. Vamos a comparar. Colosenses 1:15 empieza: Él es decir, describe que hablando de Yeshua, Él es la imagen. Juan nos dice el Dabar, que era con Elohim, y Dabar, quien era Elohim, que ya existía, era la expresión misma del Elohim, el Elohim invisible de quien habla Pablo. ¿Vale? Entonces Pablo prácticamente nos cita Juan 1:1, pero en otras palabras. Si ustedes tienen hijos, los que escuchan, pueden entender el significado o el peso verdadero de estas palabras. Que le voy a poner en imagen en la pantalla para que puedan verlo. Ustedes, los que tienen, los que estudiarán por escrito en PDF, también lo verán en colores. Pero aquí les voy a hacer una captura para ponerlo
en imagen. Siempre cuando saca algún PDF, siempre trato de rescatar algunas ideas poniendo en letras más mayúsculas, más gordas, ¿no? Una fuente con letras más gordas, o también en diferentes colores. Por eso traté de citarle de esta forma que Pablo describe un ser, es decir, a Yeshua, identificándole, él es la imagen, mientras que Juan lo describe el Dabar, es decir, quien es igual a Yeshua, es la expresión misma. ¿De quién? De Elohim. ¿De quién? De su Padre. Como sus hijos, los que tienen hijos, son la imagen, reflejan el carácter, es el semblante muchas veces, ¿no?, del propio Padre. Se pueden reflejar en la fisionomía de sus hijos o hijas, en sus caracteres, en su forma de ser. Es prácticamente lo que está diciendo Pablo y Juan aquí. Verso 16, Colosenses capítulo 1. Porque en él, es decir, en el Dabar, como dijo Juan, fueron creadas, ¿qué? Aquí aparece una palabra que en griego es la palabra ktizo. ¿Vale? Me cuesta un poquito expresar el griego porque no es mi idioma, pero se le va a poner para que lo vean en imagen. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y teniendo a él en cuenta. Bueno, esta palabra ktizo en hebreo describe la idea de la propiedad del fabricante, el sello, ¿no?, para decir así, que es propiedad de un hacedor. Fabricar, es decir, el concepto de dar origen, de fundar, de creador, de crear, de hacer. En el texto griego enfatiza que Yeshua es el creador. Juan verso 1:3 dice, todas las cosas por Dabar fueron hechas. ¿Vale? Y aquí tenemos la palabra que en griego es ginomai, y sin ello nada de lo que ha sido hecho fue creado. ¿Vale? Vimos que Pablo nos describe, en él fueron creadas, es decir, él tiene el derecho de dar forma, de ser el fabricante, de ser el propietario con derecho de hacer que todas las cosas. Y Juan nos describe que por Dabar, es decir, por medio de Yeshua, quien es la palabra viviente, fueron hechas, ginomai, todo lo que ha hecho. Esta palabra, ginomai, es prolongado de voz media de un verbo primario, hacer que sea. ¿Vale? Es como define el diccionario, hacer que sea. O llegar a ser. ¿Da? Ahora, decir dar origen a algo, llegar a ser, a fin, hacer que sea. El Dabar, todo lo que hay, las cosas fueron hechas por Dabar. Es decir, llegaron a ser por medio de él, por él. Ahora ya sabemos por qué en Génesis el Aleph Tav, el Et, Elohim, el creador dijo, y lo que dijo, ¿qué pasó? Se hizo. Y el poder de crear estaba en su palabra. En virtud de esta autoridad que había en su palabra, los demonios abandonaban sus presas. Vemos en Brit Hadashah bastantes historias, ¿no? Hasta el tiempo obedecía a su palabra. La tempestad, las fuerzas de la naturaleza obedecían a su mandato, a la palabra de Yeshua. A su orden, la vida regresaba en el cuerpo de los difuntos. Y también a su palabra, las enfermedades abandonaban a su víctima. Para entender el poder de hacer que sea, el poder de tener el dominio del fabricante, del derecho del creador, de hacer, de dar forma. En virtud de esta autoridad que había en su palabra, pues todos obedecían, independiente si era el tiempo, el clima, los espíritus, las otras personas. También en su palabra estaba pendiente todos los ejércitos celestiales para que intervengan. Recuerden cuando Yeshua
dijo a Pedro cuando éste cortó la oreja, querían defender a su maestro y solamente logró cortar la oreja de un servidor. Yeshua lo contestó después de que sanó, puso en su lugar la oreja cortada de este servidor de los fariseos, de aquel servidor de los fariseos. Le contestó Yeshua, dijo, ¿qué piensas que no podría pedir a mi padre? Obviamente, un hijo pues obedece a su padre por respeto, pedir permiso para ordenar a 12 legiones de malachim, de ángeles que estén dispuestos a servir. Y en Apocalipsis también vemos que él mismo envió a su malaj para dar a conocer toda lo que está dentro del libro de las revelaciones para que nosotros tenemos conocimiento. En el verso 16 de Colosenses, capítulo 1, a veces se puede entender fuera de lugar, así que le voy a leer de varias ediciones para que pueda entender un poquito el significado de estas palabras. Porque por medio de él, dice Nueva Versión Internacional, fueron creadas todas las cosas. Otra edición, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Y él es ante todo, dice otra edición, y todas las cosas tienen en él su consistencia, hablando de Yeshua. Reina Valera 1909, porque por él fueron creadas todas las cosas, porque por él fueron creadas todas las cosas. En Brit Hadashah dice, porque por él fueron criadas todas las cosas. Bueno, tiene el mismo significado. Por medio de él, dice el Nuevo Testamento, Peshita, por medio de él todas las cosas fueron creadas, porque por él fueron creadas todas las cosas, porque por él fueron creadas todas las cosas. La edición Huneman, también de Septuaginta, una versión que en él fueron creadas todo, en el cielo y sobre la tierra, lo visible y lo invisible, tronos o dominios o principados o potestades, todo por él y para él ha sido creado. Por medio de él fueron creadas, es la versión internacional nazarena. Hay muchas más ediciones y casi todas dicen lo mismo, algo parecido. El concepto de en él, es decir, en el Hijo, en Yeshua, no es fuera de concepto hebreo. Tengan en cuenta que todos estábamos en Abraham. Es lo que al principio les mencioné cuando le leí de Juan 1, verso 14. Y el Dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne. ¿Vale? Este concepto no es tan difícil de entender del punto de vista del concepto hebreo, pero se puede malinterpretar por los que les buscan interpretar. Las escrituras nos hablan en Lucas 16, 22. Es una historia que se describe sobre un pobre y Lázaro. ¿Vale? Es una historia, no es nada una enseñanza real, pero es un cuento que circulaban dentro de otras interpretaciones que hay dentro del judaísmo sobre la vida y los muertos. Y habla sobre Lázaro, que cuando murió, pues se fue en el seno de Abraham. O según Hebreos 7, verso 10, en sus lomos, ¿vale? Hablando sobre Levi, el autor de quien se escribió el libro de Hechos, presentó que Levi, pues estuvo en Jacob y obviamente Jacob en Isaac y Isaac en Abraham, ¿no? Es lo que se expresa por medio del sentido en el seno o en los lomos. También tenemos la forma en los lomos de Jacob. Hay muchos versos. Les voy a indicar algunos que están en Génesis 35, verso 11. Capítulo 46, verso 26. También Éxodo, capítulo 1, verso 5. Todo nos describe en ese sentido. Estábamos, que Israel, ¿no? Nosotros como descendencia de Israel, estábamos todos en los lomos de Jacob. Es una expresión para describir que pertenecemos, que todos
salimos o venimos de Jacob o de Abraham, como Adán de Elohim. ¿Vale? En este caso, la palabra estaba con o estaba en el seno, ¿vale? Y Yeshua mismo, en los malachim, cuando vino ante Miriam, le describió: el hijo que tú engendrarás, Ben Elión, porque él es el hijo del Altísimo, ¿vale? No es el hijo de su esposo, no fue hijo de su esposo, sino el hijo del Altísimo, quien vimos en otras presentaciones que en su naturaleza hace su Padre Espíritu. El mismo es Espíritu, y como Espíritu es quien descendió sobre Miriam y se hizo Migoel, mi pariente más cercano, cumpliendo toda la serie de profecías en cuanto al derecho de la redención. Por eso es Ben Elión, hijo del Altísimo, y estaba en sus lomos o en su seno. Es lo que describe. Entiendan bien este contexto. Es por eso que Yeshua es el promotor, el maestro de toda la obra de la creación. Evidentemente que todo el gran proyecto de la creación es la planificación perfecta del Padre de Yeshua. Pero todo lo que se ha planificado fue puesto en obra por Yeshua. Leemos 2 versos en 2 ediciones más. En Corona de Jerusalén voy a leer edición oficial reconocida por la Universidad de Jerusalén. Colosenses capítulo 1, verso 16, el mismo verso: porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, los dominios, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por él y para él. Y verso 17, él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. ¿Vale? Es otra forma de decir lo que Juan dijo. No existe ninguna evidencia que el Padre de Yeshua ha creado algo en esta tierra. Pero existe evidencia, como los textos que leímos, donde se deja claro que todo lo creado fue creado por Yeshua. Al ser el creador, obviamente, teniendo el derecho de dar existencia, porque la vida está en él, al ser hijo de su Padre. Toda esta creación se mantiene con su poder porque todo tiene consistencia en el Hijo del Elohim Todopoderoso. Y la otra cita, la otra edición, que es la Torah Samat, de donde le voy a leer mismo verso 16. Pues por él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Ora sean tronos, ora dominaciones, ora principados, ora potestades, todas las cosas fueron creadas por él mismo y en atención a él mismo, y así él tiene ser ante todas las cosas, y todas subsisten por él, y por él son conservadas. Verso 17. Para ilustrar este hecho, que el Padre de Yeshua solo diseñó, ordenó, estableció las leyes de la naturaleza como los límites de todo, pero en efecto no ha hecho nada, no ha creado nada, sino que fue el Hijo, es decir, fue Yeshua, el que puso por obra todos los designios de su Padre. Pueden observar en el pasado hebreo, pueden observar que David preparó todo lo necesario para la edificación del templo. ¿Vale? En ese sentido, David es una ilustración, ¿vale? Como Moisés vio una imagen de cómo una maqueta, ¿no? De cómo tiene que construir el templo, Elohim, el santuario. Elohim le dio un dibujo, le presentó en 3D una holograma, no lo sé cómo, pero le presentó un plan de cómo tiene que hacer el Mishkan, el templo, ¿no? el tabernáculo. Exactamente así podemos en esta proyección de la vida del pueblo de Israel, como Elohim, el Padre de Yeshua, se presenta, o lo podemos entender porque Él no es el creador, sino Él es el que planificó toda la construcción de lo que hay en la tierra. Pero como David no tuvo en su mano una paleta, una llana, un martillo, no tuvo nada en su mano, algo de mortero, ¿no? Para sentar una sola piedrecita de toda esta edificación del templo. Exactamente, el Padre de Yeshua preparó toda la arquitectura, la estructura, los materiales, las leyes, los cantores, el servicio que dentro tenía que efectuarse dentro del santuario, todo
planificó el padre de Salomón, pero fue Salomón quien puso por obra todo este proyecto maestro. Toda gran obra maestra de la edificación del templo descansó sobre los hombros de su hijo, es decir, de Salomón. Al mismo tiempo entendemos que Salomón solo respetó al pie de la letra las reglas de toda la construcción. Si observamos que Aleph Tav, el Elohim creador, es Yeshua, pues no tenemos por qué no darle toda la gloria, toda la kavod, toda la chesed, porque Él es la verdad, en verdad es el creador de todo lo que aquí las escrituras no se contradicen. Lo que escribieron en el Tanaj, lo que describieron en el Brit Hadashah, no están en contradictorio, sino que están hablando sobre un mismo ser, y eso no le quita la gloria al Padre de Yeshua, sino que simplemente le da el mérito al Hijo, y es engrandecido el Padre cuando se entiende el concepto y el orden de los valores. Cuando se entienden que Yeshua, al venir, al ser hijo de su Padre, y al amar a su Padre, Yeshua puso por obra el deseo de su Padre, no significa que reconociendo a Yeshua como el hacedor, el creador de esta tierra, no glorificó, o no significa que su Padre no tiene el mérito de toda esta obra maestra. Gracias al Padre de Yeshua tenemos a nuestro creador, tenemos nuestra tierra, tenemos a nuestro Salvador, tenemos a Yeshua. Porque si no, no hubiésemos existido. Por eso, a través de Yeshua damos toda la honra a su Padre. Isaías 54, verso 5. Tu esposo, vamos a ver más adelante quién es el esposo, ¿no? Es tu creador, aunque lo hemos presentado en otra parte, en otra serie, en otra presentación. Tu esposo es tu creador. Si Yeshua es el creador, entendemos por qué Yeshua es el esposo quien consagró a Israel a sí mismo, y entendemos por qué en el Brit Hadashah es Yeshua quien se casa con su prometida, una prometida que no sea, se describe como ramera, y él mismo la toma de nuevo, la purifica, la restaura por su nombre, por su misericordia, y vuelve a contratar unión con ella. ¿Por qué no es su padre? Porque él no se puede casar. El hijo no se puede casar con la desechada o con la mujer ramera que su padre la desechó, ¿no? Espero que tengan en cuenta y que sigan la serie, no es serie, los audios que hemos presentado sobre la deidad, porque hemos descrito mejor este concepto, porque el mismo Elohim de Israel es el esposo de Israel, es Yeshua quien se casa con Israel, quien es la prometida. Tu esposo es tu creador. Adonai, es decir, quién será, quién fue, quién es, como nosotros lo describimos. Adonai Sebaot es su nombre, ¿vale? Es uno de sus títulos, de sus nombres. Y el Hakadosh, es decir, el Santo de Israel, es tu Redentor, el esposo creador. Él será llamado el Elohim de toda la tierra. Vamos a observar. Comparando el título de esposo de Israel en el Tanaj, lo identifica bajo ciertos nombres, títulos, atributos dadas al Elohim de Israel. El Hakadosh, tu Redentor, esposo, creador, el Sebaot, Elohim de la tierra. Pues cuando se compara con lo que el Brit Hadashah nos revela sobre quién es el Elohim adorado a través de estos nombres, entendemos a través de esos nombres entendemos parte de su carácter, parte de su identidad. Y así vemos porque Yeshua es el creador, es el redentor, es el esposo, es el Elohim de los ejércitos de Israel, y él será Elohim de toda la tierra. Y cuando toda la tierra será redimida y restaurada, como Adán la tenía al principio, será dedicada como ofrenda, ¿no?, ante su padre, para que su padre le dé la bendición como regalo para su prometida, como dote de boda, ¿no?, para el novio y la desposada y la prometida que es Israel. La tierra con todo lo que en ella restaurada es el dote, el regalo para Yeshua, de parte de su padre, para Yeshua, para su hijo y para su linaje y su esposa, ¿no?, que somos
la descendencia del pueblo de Israel. Verso 17. Vamos a compararlo con Juan 1.1, verso 17 de Colosenses 1, ¿vale? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Vale? El mismo lo que se describe en Juan 1, verso 1 y 2. En el principio existía la palabra, ella estaba en el principio con Elohim. Antes de que sea hecha cualquier cosa en esta tierra, Yeshua, el Dabar, ya era. Por eso se le debe dar todo el respeto a Yeshua como el Ben Adam, es decir, hijo de Adán, porque independiente de lo que vino a hacer a fin de poder redimir a los suyos, es por su preexistencia antes de todo lo creado que Pablo nos dice en el verso 19, que en cuanto entre los seres humanos, en el Ben Adán está todo el placer del Eterno, es decir, de su Padre. Porque el que habita en Yeshua, lo que habita en Yeshua es toda la plenitud de la deidad, es decir, todo el ser de su Padre no se puede identificar en Yeshua, porque si su Padre es Elohim, el Hijo es Elohim, si su Padre es Espíritu vivificante, Yeshua es el Ruach Hay, el Ruach vivificante. En Yeshua está reflejada toda la identidad de su Padre, es la luz. En la luz de esto es lo que dijo Juan, en el que niega al Padre y al Hijo es anti-Mashiach. Verso 18, Colosenses 1, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito. Prototokos es la palabra que aparece, tenemos en este texto para primogénito. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Quiero aprovechar para sacar fuera una otra enseñanza mala sobre Yeshua. Una enseñanza falsa, una enseñanza que dice que el Hijo es la primera criatura o que en Él se inició la creación por el Padre de todos. Y es lo que creen los testigos de Jehová y creen algunos judíos mesiánicos. Veamos las raíces de la palabra griega en cuanto al primogénito. Prototokos, ¿vale? Lo que aparece en el texto griego. Se puede encontrar en el diccionario Strong. Si buscan el número 4416. Y esta palabra viene de otra palabra, tiene raíz en otra palabra, que la identificamos bajo la referencia de 4413. Esta palabra es protos. Y esta palabra a su vez, protos, de donde viene prototokos, es un alternado de otra palabra que tiene como referencia el número 5088. ¿Vale? Se lo voy a poner en pantalla para que puedan verlo, porque muchos quizás no tienen acceso al diccionario Strong para que puedan comparar el texto griego, el interlineal griego, con el texto español. La palabra prototokos significa primogénito, y como hemos dicho, viene de la palabra de una raíz, protos, que es una contracción, un superlativo de una otra palabra, ¿no? Siempre hay derivaciones. Esta palabra protos significa el primero. Es decir, alguien que tiene, se usa para un noble, ¿vale? Que tiene una posición bastante alta, o el principal. Y esta palabra protos proviene de la referencia que le decía con el número 5088, deriva de la palabra ticto, ¿vale? Prototokos es la palabra para primogénitos. Viene de la raíz protos, que significa primero, principal. Y esta es una extensión también de una derivación de la palabra tictos, que es una forma fortificada del primario teco. Una palabra que se usa
para definir producir, en el sentido de semilla, puede ser, que se siembra, crece una planta, ¿no? Producir. O también se puede usar en el sentido de como una madre que de esta forma da a luz, nacer, alumbramiento. ¿Vale? Entendemos que Yeshua, por ser primogénito, no es el principal ser creado o cabeza de las criaturas, sino que Él es el Hijo primogénito de Todopoderoso en todos los sentidos de la palabra alumbramiento, es decir, dar a luz. Cuando no se tiene en cuenta el concepto hebreo de lo que significa ser primogénito, pues entonces se malinterpreta también. Primogénito, recomiendo buscar en nuestras fuentes, en el grupo En Defensa de la Verdad, que está en Facebook, fácilmente de encontrar. Entre los archivos están todos los PDFs que se han compartido en forma escrita, ¿no? Obviamente. O a través del link del canal de la página web, donde están también subidos cierta parte de los audios y también cierta parte de los PDFs. Le recomiendo buscar el PDF o pedirlo de alguna forma, por como pueden cada uno, el PDF llamado El Derecho del Primogénito, para que entiendan por qué el primogénito es principal, es decir, tiene un derecho de superior sobre todos los demás, no solamente por ser, bueno, no solamente que es el hijo que se engendró primero, sino que tiene dominio, en la cabeza del reinado, ¿vale? Es un título también. El Elohim de la vida no dio luz a nadie fuera de su hijo Yeshua. Su hijo que nosotros lo conocemos bajo este nombre Yeshua. Él salva en el sentido del salvador, de mi Goel, de mi pariente más cercano. Una persona es madre o padre por tener un hijo engendrado, no por crear algo. ¿Vale? Verso 19, Colosenses 1. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Dice el verso 12 de Juan capítulo 1. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a llegar a ser hijo de Elohim. Si alguno va a llegar a conocer al Padre de Yeshua a final de los 1000 años siguientes. Ahora, después de conocer quién es el Mashiach, es porque tuvo fe en Yeshua como el único hijo verdadero del Altísimo. Si una persona no conoce a Yeshua, no tiene fe en Yeshua, no hay camino alguno, según Yeshua mismo dijo, para llegar a conocer quién es el Padre de Yeshua. E igualmente, es el Padre de Yeshua quien da bendición a una persona que pueda entender quién es Yeshua, porque ese es el camino para tener acceso a la vida eterna, al árbol de la vida en la Nueva Jerusalén. Así que dispóngase ante Elohim para que puedan recibir bendición del cielo. Colosenses 1, verso 20, el último, y por medio de él, es decir, de Yeshua, reconciliar consigo todas las cosas. Aquí es la esencia del plan de redención. Bueno, ese es el plan, propósito principal de toda la obra de Yeshua. Una obra que incorpora, que incluye, que tiene un segmento, una cierta parte de obra dedicada a la restauración o la reconciliación, primeramente, del pueblo hebreo con su Elohim, ¿vale? La restauración de la fe hebrea. Ese es parte del plan de redención. El propósito del plan de redención es ¿cuál? Reconciliar al ser humano, y esta reconciliación se hace a través del Mashiach, a través de Yeshua. Por de aquí su nombre. Él salva. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Ese es el proyecto, el diseño, como David hizo su diseño del templo. Ese es el proyecto, el diseño del Padre de Yeshua. Un proyecto en cual Yeshua pues lo puso en obra. Él es efectivamente el mediador, el Vav, el gancho que juntan el cielo con la tierra. Así dice nuestra cita, verso 20. Las que están en la tierra como las que están en los cielos
firmando el shalom mediante el derramamiento de su alma en el madero. ¿Vale? Es una cita fabulosa. Lástima para las personas que desechan a Pablo, no saben qué profundidad de entendimiento, de discernimiento puede encontrar en sus palabras. La gente tropieza fácilmente con las apariencias y las apariencias engañan. ¿Vale? El proyecto del plan de redención, que describe reconciliar todas las cosas que están en el cielo con todas las cosas que están en la tierra. ¿Con qué fin? Para firmar el shalom mediante ¿cuál? El derramamiento de su alma, de la sangre, ¿no? El sacrificio del Mashiach, porque la paga del pecado es la muerte. Vida por vida. Es aquí donde hemos visto una presentación sobre la letra Aleph, la identidad del Mashiach revelado en la letra Aleph. Es otro audio que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube. Le recomiendo a todos escucharlo, ¿vale? En esta letra Aleph, donde hay un yod que indica para arriba, un yod que indica para abajo, y un vav, una letra vav, que está en diagonal. Es aquí donde se nos describe, en esta cita, verso 20, primera de Colosenses, la identidad del Mashiach. Él es el gancho, él es el vav que está por medio, inclinado, ¿vale? En forma de humildad, quien conecta con una mano hacia arriba el cielo, con la otra mano abajo la tierra, es decir, al ser humano, siendo el Menahem, como aparece en el Tanaj, o el consolador, como se describe Paracletos a través de las palabra hebrea, palabra griega y respectivamente palabra hebrea. Y así por medio de él, quien es el Hashalom, el príncipe de paz, Shalomón, ¿no? El que puso por obra todo el diseño de su padre, edificando el templo, se firma a través de su sacrificio, de su trabajo, de su obra, la restauración, la reconciliación entre la vida, que es el Elohim, el Padre de Yeshua, y con el ser humano. Por si acaso, que aún hay algún mesiánico que trata de afirmar que en este texto se exalta la deidad del Padre de Yeshua, y no a Yeshua, ¿vale? En lo que hemos leído en estas citas de Brit Hadashah de Pablo. Tengan en cuenta este último verso, porque no fue el Padre de Yeshua el que derramó su vida para ustedes sobre un madero, sino que fue el Hijo, es decir, Yeshua, nuestro Goel, Salvador, quien firmó a través de su derramamiento de su alma, de su sangre en el madero, ¿vale? Para que pueda conectar, salvarme. Conectar el cielo con la tierra. Si leerán en el contexto todas estas citas, hay muchas más evidencias, obviamente. Observan que toda esta obra de la creación y de la redención está hecha por medio de Yeshua para que su Padre sea glorificado. Pero no es el Padre de Yeshua el que mantiene toda la creación de la tierra. Que se entienda, de la tierra, porque no hablamos del universo, obviamente, ¿no? Hablamos de lo que el Aleph Tav, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, Haaretz ve Hashamayim, ¿no? Hizo el cielo, la tierra y el cielo. Pueden leer en Génesis 1:1 que el creador, el creador, el Elohim Aleph Tav, quien hizo el cielo y la tierra, entendemos que es Yeshua. Y pueden ver en este verso 12 de Juan, capítulo 1, verso 12, que todo lo que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a llegar a ser hijos de Elohim, es decir, tener esta conexión restaurada, sellando este shalom entre el Padre de Yeshua y Yeshua mismo también, y con el ser humano, a través de Yeshua, perdón. El Padre de Yeshua es glorificado por todo, para que luego se enumere, después a través del verso 12, para que luego se enumere toda una suma de características, atributos del Mashiach en el verso 13. Léanlo ustedes. Todos los relatos comienzan con el
comenzando con el verso 13, revelan atributos del Mashiach de Yeshua. Se pueden preguntar ustedes, ¿disparataban Pablo y Juan al afirmar que el Mashiach era el único creador de la tierra, con todo lo que hay en ella, como que en Yeshua se sostiene todo, siendo él mismo el Elohim, Aleph Tav, quien será, quien fue, quien es, Adonai, el creador, sobre el cual escribió Isaías, o estaban ellos en pleno conocimiento de la única verdad, la verdad que ha sido entregada una vez para siempre a los santos hasta nuestros días? Pregúntense y estén pendientes de las demás partes que vamos a tener, porque vamos a presentar más evidencia de textos comparados, donde podemos ver que a través de los títulos o los atributos, los nombres del Elohim de Israel revelados en el Tanaj, en el Brit Hadashah, se le aplica a una misma persona que nosotros la llamamos Yeshua. La conocemos como Yeshua, Él salva, no lo llamamos nosotros, ¿no? Lo dije mal, fue un nombre que se le dio, vino desde el cielo, no se le ocurrió ni siquiera a Miriam, a su madre. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, amigas, espero que les ha servido de bendición esta presentación. Sé que ha sido un poquito lenta, pero creo que han edificado la alma de algunas personas y espero que todos, aunque hasta ahora no han entendido, estén dispuestos a escuchar las demás partes a medida que vamos a compartirlo, para conocer más detalle, más evidencia, más piezas de puzzle, más ladrillos con cual vamos a edificar la fortaleza de la Emet, de la Emuná, edificada sobre Emet. Un abrazo desde España a todos los que escuchan, todos los que leen y todos los que vivirán como tal. Que el Redentor de Israel, el Elohim de Israel, bendiga a cada uno con su presencia, con su espíritu, con su discernimiento, con su Ruach, para que una vez que tengáis esta fe, puedan dar la gloria, puedan dar a la misericordia, al Padre de Yeshua, por facilitarnos, por brindarnos este proyecto, ese diseño, en cual Yeshua es nuestro hacedor, nuestro arquitecto, a través de quien tenemos vida, porque Él es quien nos mantiene la vida, no solamente que es el que nos hizo, Yeshua, sino que también gracias a Él seguimos viviendo. Algún día si vamos a estar restaurados y redimidos, vamos a estar conectados en esta relación de shalom y paz con el Padre de Yeshua y con nuestro Redentor también. Que tengan una feliz semana todos. Bendiciones.